Vamos a abrir Segunda de Crónicas capítulo 9 y vamos a orar. Vamos a orar para que sea siempre el Señor el que nos hable, el que nos instruya, el que siempre traiga esa revelación de su conocimiento a nuestras vidas. Usted siempre prepare su corazón para recibir y para hacer. Amén. Aleluya. Levante sus manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por esa bendición ahora de poder abrir tu palabra, la cual, Señor, te pido que le envíes a todos, a nuestros corazones. Háblanos y revela, Señor, tu sabiduría. Revela el conocimiento de tu palabra. Y que todos vamos a ser edificados de tal manera que podamos brillar para tu gloria, Señor. Y aún por medio de tu palabra, Señor, mientras es dada, sana a los que están enfermos, fortalece a los débiles, levanta al caído y envía salvación y vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quédate con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 9. Verso 1 en adelante dice la palabra del Señor: oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo a la reina de Sabá la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de ellos, hasta que he venido y mis ojos han visto. He aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurado tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Y dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especia aromática, piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Sabá al rey Salomón. Amén. Verso 12: y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y le pidió, más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Creo que esto es muy conocido, hermanos, sobre esta visita de la reina de Sabá a Salomón, atraída por la fama que habían escuchado, como dice ahí, de sus cosas y de la sabiduría que él precisamente tenía. Hay historias, hermanos, que lejos de la realidad de lo que aquí se nos está precisamente diciendo. Y muchas veces nosotros cuando leemos esta historia o lo que se dio aquí, a veces lo relacionamos con lo que escuchamos
o lo que hemos visto en una película. No sé cuánto han visto la película del rey Salomón sobre la visita de esta reina. ¿Lo han visto ustedes? No, disculpen, este hombre no es porque anda viendo películas, pero realmente, hermano, está lejos de todo lo que aquí realmente sucedió con esta visita de esta mujer. Fíjense, hermano, para que entrar en el tema y para que se dé cuenta, hermano, de que lo que aquí se ha leído es algo tan profundo que es muy difícil, hermano, llegar a concebir todo lo que aquí realmente sucedió y que se narra en este capítulo 9. Ustedes recuerdan que Jesucristo habló precisamente de esta reina. Cuando mencionó la reina del sur, se refería a esta reina, la reina de Sabá. Dice que ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y luego dice, he aquí más que Salomón en este lugar. Todo dentro del contexto, hermanos, de que los líderes religiosos le estaban pidiendo señales a nuestro Señor Jesucristo. Querían evidencias, hermanos, aunque tentándolo, porque ellos no lo creían, pero le pidieron, danos señales de que den evidencia que tú eres el enviado de Dios, es decir, el Mesías. Y Jesús le habló de una señal que se refirió a su resurrección, cuando habló, hermanos, de Jonás, que pasó 3 días en el vientre de un pez. Amén. Luego habló de Nínive, que a la predicación, hermanos, de Jonás, el rey con el pueblo se arrepintieron. Y por último menciona, hermanos, la llegada de esta mujer de los fines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Es decir, queridos hermanos, que aquí hay algo tan profundo que muchas veces nosotros no nos percatamos de lo que nos está hablando la palabra de Dios, y que tiene que ver precisamente con el concepto que nosotros tenemos de Dios, de su palabra, que muchas veces lo tomamos, hermano, a la ligera. Menospreciamos precisamente el consejo de Dios, menospreciamos la dirección de Dios, menospreciamos las revelaciones, hermanos, de Dios a través de su palabra. Cuando esta mujer, hermanos, esta mujer, además que era reina, hermanos, reinaba en un país rico. Además de eso, hermano, ella era sabia también. Y lo que llegó a hacer ahí es precisamente, yo le decía, hoy que estaba hablando con mi hija, de que esto lo miraba como el encuentro de Nicodemo con Jesús. Miren por dónde llevamos las cosas ahí. La diferencia es que esta mujer era impía, pero tenía conocimiento, tenía sabiduría, conocía las profundidades, hermanos, de lo que era la vida. Y ahora escuchar que había un rey de lejanas tierras, hebreo, con una sabiduría, hermanos, grande, y que gobernaba una nación poderosa y rica. Entonces fue atraída precisamente a viajar a ese lugar. Y cuando llegó ahí dice claramente que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón dice que le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Pero yo le digo que un asunto como de Nicodemo, porque Nicodemo, hermanos, va hacia Jesús, posiblemente lleva a sus siervos cargando pergaminos para sentarse con este rabino que era Jesús y discutir acerca, pues, hermanos, de la ley, de todos los profetas, porque le había traído la fama de Jesús, había llegado a oídos de él, es decir, a toda la nación de Israel.
incluyendo Jerusalén. Y Nicodemo fue atraído por eso, la sabiduría de ese rabino. Entonces él va, no sé si es la palabra adecuada, a confrontarlo. Y va con todo, hermano. Pero cuando Jesús le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahí, hermano, lo desnudó completamente, lo desarmó completamente. Y como le digo, imaginarme, hermano, haciéndole señas a sus siervos, que se llevaron todos los pergaminos, hermanos, toda la sabiduría en que él se fundamentaba. Y en vez, hermanos, de ser la autoridad ahí sobre el rabino joven, permite de que el rabino joven tome autoridad en la palabra. Y comienza, hermano, y tenemos una de las grandes revelaciones del evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo. Diga gloria a Dios. Eso fue tremendo, hermano. Entonces ahora imagínense, hermano, esta reina con un poder económico, con una nación poderosa, porque ella tenía sabiduría. Y escuchar ahora que hay un rey y hebreo, la historia de los hebreos, esclavos, no era muy buena. La historia de los hebreos, invasores, no era muy buena para ellos, los árabes. Pero hay un rey que reina una nación poderosa, la hizo poderosa. Acuérdense que Salomón se le heredó, hermano, un reino, hermanos, sobre otros reinos que David había conquistado. Y las edificaciones que había realizado, su palacio, y luego el templo. Por eso dice, la fama de tus cosas y de tu sabiduría. Por eso Jesús dice ahí de que esta reina de Sabá, que vino a escuchar la sabiduría de Salomón, era la que iba a condenar, dice ahí, o iba a juzgar a esa generación. Porque vino, dice, de los fines de la tierra. Hermano, hasta dónde hemos descendido en el menosprecio de la sabiduría de Dios, que conducimos nuestras vidas, nuestro capricho, de acuerdo a las concupiscencias de la carne. No nos importa, hermanos, si vamos a dañar espiritualmente a otro. No nos importa, hermanos, con lo que nosotros digamos, con tal de satisfacer un dolor o satisfacer una venganza o una raíz de amargura. La menospreciamos completamente. Tenemos lo más grande, la revelación de la palabra de Dios. Y cómo se está pisoteando, menospreciando ahora esto. Aquí no fue asunto de una reina, hermano, ignorante, que conocía todos los extremos, hermanos, de la tierra. Hablando del conocimiento que tenía, del ser humano, de la naturaleza, de cuántas cosas, de las estrellas, todo ese movimiento. Otros casos, el caso de, ustedes recordarán, José en Egipto, estaba preso y Faraón, dice, tuvo sueños que lo turbaron grandemente, pero al despertar dice que no se acordaba lo que había soñado y se inquietó tanto que convocó a todos los sabios, a los adivinos, a los magos, a sus ministros, es decir, la sabiduría nata de la nación, la congregó y les dijo, pasó esto y esto y esto, está turbada mi vida. No sé si él habla de las vacas
Sí, soñó eso. Dice que la soñó. Ah, bueno, ¿verdad? Les pone ahí, miren, soñé que 7 años. ¿Cuánto? 7 años de vacas gordas. Dice. Y miraba a las esposas que tenían. No. O sea, muchos le iban a durar las esposas 7 años. Pero no era eso, sino que, y de repente, 7 vacas flacas. Y muchos quisieron interpretar, no lo convencieron. Posiblemente lo que yo dije es que mira, las vacas la esposa necesita algo nuevo, ¿verdad? Vacas que no hayan, ¿verdad? Cuerpos. O sea, no se sabe qué locura le estaba diciendo. Y se enojó. Y el copero se acordó de José. Y pidió la palabra. Hay un hebreo, está preso. Y yo tuve una experiencia y le contó la experiencia de sus sueños. Y lo mandaba a traer. Dicen que tú interpretas. No soy yo. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y dio la interpretación después. Él me ha dicho a qué se refiere tu sueño. Las vacas gordas no se refieren a tus esposas, ni las futuras, las vacas flacas. No. Ya decía él. Se refiere a 7 años de abundancia y luego 7 años de ¿qué? De sequía. Va a haber una hambruna como nunca ha habido. Nosotros lo miramos fácil ahora. ¿Quién no podía interpretar eso, hermano? 7 vacas gordas, abundancia de carne y después solamente huesos, chupar huesos. No se haga sabio. Reunió a lo más grande y la crema nata de la sabiduría y ninguno le respondió. Luego vamos con Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? El sueño de la estatua. Y lo mismo, y nadie pudo. Y mandaron a traer al hebreo. Y el hebreo le dice, porque las mismas palabras le dice el rey Nabucodonosor, dicen que tú interpretas. No, hay alguien que conoce todo y es mi Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Es eso de que hablaba Daniel y José, es el Dios que se ha dado a conocer a nosotros y que nos ha dado salvación y vida eterna. Y les habló, hermano, de los 4 imperios, el actual babilónico, luego medo-persa, que alguien diría, bueno, ya estaba próximo los medo-persas, tal vez ya empezaban a anunciarse posiblemente, pero le habló de un tercer imperio que todavía, hermano, estaba lejos de ser una realidad, los griegos. Y luego viene otro imperio, mucho menos, hermano, lejano en el tiempo, los romanos. Y ahí reconoció Nabucodonosor de la realidad de Dios. Como esta mujer tuvo que confesar, hermanos, realmente el Dios de Salomón también. Y reconocer que realmente el Dios de los hebreos era Dios. Amén. Entonces aquí tenemos un panorama, hermano, rico. Cuando nosotros comenzamos, hermano, a entender, porque si algo nos debe llamar la atención es la mención que hace Jesús de la reina de Sabá. Allá dice la reina del sur. ¿A qué se refería? Que los sabios judíos, los sabios, hermanos, no habían podido entender que Jesús era el Mesías.
y le pedían señales y todo. Y él les dijo: señal no les será dada sino la de Jonás, hablando de su resurrección. Les habló, hermanos, de la voluntad que tuvo el rey de Nínive y con toda la nación de arrepentirse y volverse a Dios. Y luego la voluntad de esta reina de venir de los fines de la tierra, dice ahí, de lejos, y tener la voluntad de escuchar la sabiduría de Salomón. Y eso le enriqueció a ella, su alma, su vida, posiblemente su reino también, sin lugar a duda. Y por eso le dijo ahí: has superado todo, todo lo has superado. Y nosotros, hermanos, ya estamos hartos de la palabra. Escuchamos, pero escuchamos como Jesús le dijo a los judíos: escuchan, pero ya grave, ya pesadamente, sin discernimiento ni nada, porque están entretenidos y están llenos precisamente a las vanidades de este mundo, de prejuicios, de raíces de amargura. Ya la palabra ya no hace ahí mella, y no porque la palabra no sea poderosa, no es que la palabra haya perdido su efecto. No tenemos excusa ahora. Somos llamados a tener la voluntad y venir siempre en la disposición de abrir el corazón, recibir la palabra y llevarla a la práctica, para venir a ser, hermanos, los instrumentos en los propósitos de Dios. Y las reacciones de ustedes en los llamamientos lo dice todo. Cuando se les hace llamado, no se mueven, no accionan, escuchan pesadamente. Creo que es necesario despertar, queridos hermanos. Es necesario reaccionar antes de que el diablo te saque y te deje fuera de los caminos de Dios. Porque no todo el tiempo, hermanos, Dios soportará las cosas. Tenemos pruebas en la Escritura, lo tenemos con Judas, con muchos. Pablo habla de personas que fueron soldados de Cristo y después amaron al mundo y se perdieron, porque se dejaron, hermanos, seducir por falta de sabiduría. Es decir, de ya no escuchar la voz de Dios. Amén. Entremos a los detalles. Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia, piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo a la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado. ¿Y qué más dice? Y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados, los vestidos de ellos, sus maestresalas, sus vestidos, la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de ellas hasta que he venido y mis ojos han visto. He aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Hermanos, el testimonio de Salomón pudo reflejar, hermanos, la gloria de Dios en su vida.
Por eso fue impactada esta reina. Dice que todo lo que tenía en su corazón, contradecir, no estoy de acuerdo con esto. Y Salomón le respondía, de acuerdo al conocimiento de Dios. Y lo que aquí nos está mostrando es que ningún testimonio es tan real y poderoso como el testimonio de una vida con Dios. La reina dice que evidenció esta verdad a través de Salomón. Y por eso le dijo: porque tú superas la fama que yo había oído. Ni la mitad me habían contado de lo que yo he visto y escuchado. Usted puede ser testimonio de Dios. Y como le digo, no hay ningún testimonio que supere a la sabiduría de Dios. Usted lo tiene en su vida y no la está reflejando. Tenemos responsabilidad. Muchas veces le he dicho, no solo el pastor está en la responsabilidad de entregar la palabra de Dios, como hacían los profetas: diré lo que Jehová diga. Pero también el pueblo tiene la responsabilidad de oír, recibir y vivirla. Así es esto, queridos hermanos. Dios ha puesto en nosotros la sabiduría de Él. A eso se refirió Jesús cuando dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La están viviendo. Pues mire, hermano, no, hermano, nada de, no, hermano. Las reacciones lo dicen todo muchas veces. Hace poco, en reunión con uno de los servidores, porque el hermano y yo sentía mucha carga ya en la obra de Dios. Y yo le dije: tal vez usted está hastiado ya. Y cuando uno se hastía, o como que pierde la dirección, ¿verdad? Y a veces uno da respuestas muy grotescas. Ya no aquella respuesta de vamos adelante, vamos a echar a esto, vamos, sino que, no sé, hay que resuelva. Yo no sé, y así, respuestas así. Así como ustedes, que se les hace el llamado, hermanos, para la obra de Dios, el cuidado y todo eso, y la respuesta, aunque ustedes no dicen nada, simplemente se quedan callados. No responden, ni accionan, ni nada. Muertos completamente. Entonces yo le decía a este hermano: posible, le digo, usted esté harto ya, porque la carga es difícil. Pero le recordé y le dije: acuérdese que la vida de nosotros es de fe. Por fe andamos, no por vista. Y le puse y le hablé del ejemplo. Y le dije: míreme, ya 10 años de una enfermedad que me tiene hasta que ya no es normal, que mi vida ya no es normal, le digo. Y que uno llega a hastiarse, uno llega a cansarse, uno llega a tener pensamientos, tal vez no de suicidio, pero sí, ya llévame. Desesperación y todo. Pero yo no lo puedo traer aquí. La vida es de fe.
Usted no viene a escuchar mi desgracia, usted viene a escuchar y necesita escuchar la salida que solo Dios puede dar, la respuesta que solo Dios puede dar. Entonces, a doblar las rodillas y decirle: Señor, perdóname y ayúdame a tener control de esto. Entonces le decía al hermano: si yo trajera esa carga, ya hubiera destruido todo, ya lo hubiera destruido a ustedes. Hermano, está pasando esto y a mí qué me importa, resuélvalo usted, que no es hombre. Además es cristiano, busque a Dios. Y tal vez a veces que ponen allá en la puerta de la oficina y hermano, hay alguien que quiere hablar: ay, usted atiéndalo. Porque estoy ahorita con mi vida. No un año, no 2, 3, 4, 10 años, sobre 10 años. Ya no es normal. Pero tengo que confiar en Dios. Lo que me pasa no quita la verdad de Dios, la realidad de Dios. Y tengo que ahí estar en ese fundamento. Y estar preparado, en la disposición de poder responder, de poder exponer la palabra de Dios. Eso es sabiduría. Hace poco hablamos la diferencia de la sabiduría con tener ¿qué? Conocimiento, que fue lo que pidió Salomón, sabiduría y conocimiento. El conocimiento era, hermano, cómo llevar al pueblo, cómo enfrentar los problemas diarios, cómo sobrellevarlos. Si hay que edificar, y por qué hay que edificar aquí, por qué hay que hacer esto. Ahí se necesita la inteligencia, siempre la dirección de Dios. Y eso fue lo que pidió Salomón, sabiduría. Porque él estaba dispuesto a gobernar con Dios, pero necesitaba también inteligencia. Y ahora, aquí están los frutos. Una poderosa mujer, reina de una nación poderosa, rica, y que era una mujer sabia, fue atraída por la fama de un rey hebreo, cuya historia de esa, hermano, de ese pueblo era de la esclavitud, era de invasor, y usted sabe todo lo que se habla. Entonces, ¿cómo es que hay un rey así ahora? Y que hay una nación que se volvió poderosa y que reina sobre los demás reyes que tiene alrededor. ¿Cómo es eso? Y toda la gente que llegaba ahí, usted sabe que hacían el comercio. Entonces a ella le llegaba esa fama. Y dice que no creía, dice. Pero el problema es que no lo escuchaba de la gente del vulgo, sino de la gente grande. Y eso le comenzó a atraer: tengo que ir. Y tomó un séquito, dice ahí. Hizo el viaje, hermanos. ¿Cuántos días tardó esa mujer para llegar a ese lugar? No se sabe. Y se fue satisfecha. Y le dijo: tú superas todo. Yo veo que Dios ama a esta nación. Puedo ver ese amor de ese Dios en esta nación al haberte a ti puesto como rey y haberte dado esa sabiduría. A veces muchos mencionan que la sabiduría estaba y que como que llegó la reina de Saba en el momento de aquel niño, de aquellas madres, ¿se acuerdan? Que decían que el niño era de las dos. Entonces, ¿cómo resolver eso? ¿Verdad? No habían laboratorios para decir, a ver, ¿verdad? El niño se parecía a las dos. O tal vez a su tata que él no conocía. No había evidencias. ¿Y qué ser así? ¿A quién se la doy? No, eso es conocimiento.
está en una espada, lo voy a partir en dos y cada quien que se ve un pedazo de su hijo y punto. Y ahí saltó la verdadera madre. No, mi hijo no, désela a ella, que viva mi hijo. Entonces ahí se evidenció quién era la madre. Pues es conocimiento. Y la ponen precisamente en el momento, o sea, la gente en que llegó la reina Saba. Aquí no. Aquí no. Aquí se trataba, hermano, de un conocimiento superior de los hombres, el conocimiento de Dios, en la cual en nosotros ha sido depositado. El misterio, a eso se refería, el misterio de Dios fue revelado a nosotros, dice Pablo, y que nos ha hecho, dice, administradores de los misterios de Dios. Es decir, misterio para los hombres, mayormente para los judíos que no habían entendido con respecto al Mesías. Ellos esperaban un Mesías que llegara de repente y que los liberara del imperio romano y que reinara ya. Esperaban a alguien, hermanos, en el plano humano, que naciera de un palacio y que se estableciera una vez más el reino, pero no habían entendido, hermano, el misterio, es decir, el propósito de Dios, cómo había de salvar esa nación. Y no solo esa nación, sino las demás naciones. Amén y amén. Verso 4 que dice: y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados, los vestidos de ellos, su maestresala, su vestido. La escalinata por donde subía a la casa de Jehová se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Verso 7, ¿qué dice? Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Ahí está la vida de los servidores del rey, bajo el techo de la casa del rey. Todo lo que se esperaba de los siervos de los reyes, abusos, maltrato, era todo lo contrario. Vivían como príncipes en la casa del rey. Sus vestiduras, sus habitaciones, las habitaciones de los oficiales. Así es el Rey Jesús con nosotros, nuestro Salvador. Dice que hemos sido sentados en lugares celestiales. Pero mire cómo estamos desenvolviendo la vida. Y todo porque falta un ingrediente que hubo en esta mujer, en Nicodemo: disposición. Como decían esto, habla que tu siervo oye. Es decir, estoy atento a lo que tú ordenes. El caso de David, hará todo lo que yo le diga. De eso se trata la relación con Dios. De eso se trata, que cuando viene la palabra, igual que la lluvia cae y la hierba crece, así también nosotros actuemos. Bienaventurado, dice por ahí, la que te dio a luz y los pechos que tú mamaste. Antes, dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los que oyen y hacen la palabra de Dios. ¿Quieres entrar y encontrar la dicha? Es en hacer, y para hacer la palabra de Dios, vivirla de acuerdo al propósito de Dios, hay que saber escucharla, hay que estar siempre atentos. La atención es mejor que la grosura de los
corderos, decía la Biblia, de los animales cuando se hacía el sacrificio, el prestar atención. Así es como se enriquece la vida espiritual. Sí. Pero nosotros somos tardos, ya escuchamos pesadamente, no reaccionamos. Sí. Todo lo que se pide aquí es relacionado a la obra de Dios. Pero si a alguien se le dice, hermano, haga eso, el cuidado de los parlantes y todo esto, y que los músicos se hagan cargo de algo, se arruine, que lo hagan, eso es beneficio para ellos. Pero dicen, ¿y yo por qué? Si eso no es mío. Si quiere que yo arregle eso, tengo el derecho de llevármelo a mi casa también. Qué desgraciado y qué desgracia escuchar así. No sabe lo que dice. Y escucha lo que muchos desearan escuchar. Porque todavía hay palabra de Dios. Cosa que falta ya en la mayoría de las congregaciones. Usted todavía escucha palabra de Dios, pero ya escuchan pesadamente. Bienaventurado, dice ahí, tus siervos que están delante de ti y escuchan tu sabiduría. Porque no eran sordos. Nunca se ha escuchado pues que le volaran las orejas o les quitaran o les metieran tapones. Ellos servían y escuchaban las conversaciones. El que estaba ahí quitando las arañas, las telas de araña, y estaba escuchando lo que hablaba Salomón. En la mesa, cuando la cena que hubo, que mayormente eran cenas las que se hacían, y en las conversaciones de ella con Salomón, Salomón con ella, ahí estaban los servidores, ahí estaba el copero, ahí estaba el que ponía las cucharas, los tenedores, que estuviera todo limpio, jalar la silla, meter la silla. Como no eran sordos, escuchaban. ¿Y ustedes? Son responsables de lo que escuchan. Son responsables. No solo el ministro tiene la responsabilidad de dar la palabra, usted tiene la responsabilidad, y eso se le va a demandar aquel día. Porque todo esto está en aras de ¿qué? De honrar a Dios, de servir a Dios y de la vocación que tenemos de salvar las almas. Si tu vida reaccionara siempre, entonces no hubiese mucho esfuerzo en salvar las almas. Entonces tuvieras conversiones abundantes en tu grupo. Pero a veces en tu grupo haces comentarios que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, sino que llegas a hacerte la víctima, llega a hablar cosas, chismes, pretendiendo que reconozcan en ti una sabiduría, pero esa sabiduría es la animal, dice la Escritura, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La sabiduría animal de bestias del campo, no es la sabiduría de Dios. Todavía están a tiempo, queridos hermanos, de reaccionar y disponerse. El temor de Dios, ¿qué dice la Escritura? Es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. El temor de Dios. Porque todo lo que aquí se hace
va en aras de las cosas, de la obra de Dios. Todo. Pero no hay disposición, porque no se presta atención. Yo he encontrado hermanos en internet de mi tiempo, de mi juventud, cuando servíamos en la iglesia, y he encontrado hermanos que habíamos entendido, y de repente, hermano, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo, y se acuerda. Hace poco salió uno y me dice: hermano, me acuerdo de usted solo pasaba en los servicios, limpiándolos. El último que acabo de encontrar. ¿Por qué? Porque todos los diáconos les gustaba exhibirse, no se querían ensuciar, buscaban lo cómodo. Y amigos como esos que yo tenía, éramos aquellos que nunca le dijimos que no. De tal manera que ya ni nos preguntaban: hermano Ulises, vaya a los servicios. Sabían que yo iba a ir. Ese teníamos que meter la mano para limpiar cuando se estancaba el asunto. Lo hacía. Eran pocos los que lo hacían. Cuando llovía, usted sabe, cuando llueve y están entrando y entrando los de azar, los sus. El que iba saliendo otra vez, el trapeador, limpiar. Así pasaba. Era parte de servir al pueblo de Dios. Para mí era un privilegio servirle al pueblo de Dios. Yo le digo, me acuerdo de usted también, hermano. Hoy ya no hay de eso, dice el hermano, porque se está escuchando pesadamente la palabra de Dios. Todo lo que se hace para la obra de Dios. Aquí urge en este momento que hayan personas aquí. Se les hizo el llamado, nadie reaccionó, nadie. Si me pagan, sí. Como si le van a servir a alguien que es dueño de algo aquí. No, es a Dios. El diaconado viene, no se acuerda que las sillas hay que sacudirlas para que el pueblo de Dios se siente en lo limpio. Cuando uno entiende el privilegio que tiene, uno lo desarrolla, no necesita que lo estén empujando, no necesita que le estén diciendo lo que tiene que hacer. Se dispone, es servicial. Ese ha entendido. ¿Por qué cree que se llamó a Josué? Para sustituir a Moisés. ¿Por qué cree? ¿Quién me dice? Ahí lo dice la Escritura. Le servía a Moisés. Y eso que era general, él conducía el ejército poderoso de Israel, cuyo comandante era Dios. Pero en tiempos donde ellos se quedaban, se establecían, ¿a dónde se encontraba Josué cuando lo mandaban a buscar? ¿Alguien me dice? Busquen a Moisés o a Josué, necesito hablar con él. Lo hallaban fácilmente. O se encontraba con Moisés o se encontraba en la puerta del tabernáculo. Ahí lo podían encontrar. ¿A usted a dónde se le puede encontrar, querido hermano?
Si hasta los teléfonos apagan. Solo tienen para chismear, solo tienen para cosas malas, para cosas buenas no hay saldo ahí. No hay saldo. El prestar atención es mejor que la grosura, dice ahí, de los sacrificios. ¿Y qué más dice? Verso 8. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios. Por cuanto tu Dios amó, ¿a quién? A Israel, para firmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que haga juicio y justicia. Miren la dicha, no solo de los siervos, la dicha de escuchar con atención la dicha de esta nación. A esta imperio, por decirlo así, de Salomón se le llamó la edad de oro. Era una nación poderosa porque había justicia, la justicia de Dios. Entonces la nación era próspera, había trabajo, buena paga. Que había gente como ustedes que no se sentían bien. Eso es en todas partes. Eso es en todas partes. Con el nieto de Salomón, usted sabe que se quejaron muchos de Salomón. Eso es obvio. Porque siempre el mismo pecado de conducir la vida de acuerdo a las concupiscencias de la carne. Y eso evita prestar atención a la palabra de Dios y ponerla por obra. Qué bonito de un cristiano cuando de repente se le cruza, porque a todos se nos cruzan cosas malas, ¿verdad? Más cuando hay una ofensa. Me dan ganas, pero me quedo con las ganas, porque no estoy para satisfacer mis ganas, sino que estoy para satisfacer la obra de Dios, para honrar a Dios. Y en todo lo que haga, y eso lo dice la Escritura, en todo lo que haga, prosperará. En todo. Por eso vuelvo a finalizar con el verso 7. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Es la dicha que usted tiene. ¿Se siente usted bienaventurado? Pero eso no quita la verdad de Dios. Y un día se le va a demandar, porque conoció la palabra de Dios. La conoció. Yo tuve lucha igual que ustedes, de injusticia, de tantas cosas con los hermanos. Pero en vez de ponerle mente a eso, le ponía mente a las cosas de Dios. Habían tiempos, ¿usted sabe cómo se le llamaban las obras que se abrían antes, en los años 70, 80? ¿Cómo le llamaban esas obras? Si alguien se acuerda cuando se abría una obra. Campos blancos. ¿Se acuerdan? Así se le llamaba. Entonces se escogían a los siervos que al prosperar, entonces se les llamaba al pastorado.
Pero la mayoría de ellos en tiempos de lluvias pedían permiso. Más si era pues a las afueras de una ciudad que hay que pasar montañas, calles, que se borda todo. Entonces pedían permiso. Y lo mismo ahí, hermano, vaya a tal lugar, porque el siervo de Dios, el siervo del Dios Altísimo, el mero mero, el desgraciado a veces ha pedido permiso. No decían así, ¿no? Yo decía, qué pena que no valoraban lo que Dios hacía a través de ellos. Y me daban lástima porque la riqueza que habían ahí en la vida de los hombres. Yo les he contado de un lugar, un campo prácticamente, donde las casas quedan a kilómetros, a veces ni se miran las casas, solo en la noche se miran las luces. En ese todavía estaban los candiles. Y ahí el lugar donde me enviaron, obviamente, llegué todo lodoso, me resbalaba, pero yo llegué ahí. Ahí no servía para nada el paraguas porque se rompía todo. Y cuando llegaba, le decía al anfitrión, vamos a empezar. Claro que sí, hermano. Yo dije, tal vez solo con la familia. No. Salía y le hacía, silbaba para allá, silbaba para allá, silbaba para allá y silbaba para allá. Y al ratito ahí estaba la gente, toda empapada y todo, pero llegaba la gente. Por eso dije, qué desgraciado de no valorar esa gente que caminaba, ¿cómo decirle? Kilómetros, grande distancia, con tormenta, bajo tormenta, todo lodoso, y llegaban con sus familias, con sus hijos tiernos. Eso uno lo golpeaba, hermano. ¿Cómo pidió permiso? No, hermano. La dicha que él tenía de haber conocido a Dios no la valoró. La bienaventuranza que tenía no la valoraron. Hay que valorarlas, queridos hermanos. Todos somos responsables. Por eso, si quieren lo leemos las palabras de Cristo, porque son impactantes, hermano. Mateo 12:42. Y finalizo. ¿Qué dice? Capítulo 12, verso 42. En el 38 dice que los fariseos y los escribas le pidieron señal. Deseamos ver de ti señal. Y él les dijo, la generación mala y adúltera, verso 39, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Estaba hablando de su resurrección. Puso el ejemplo de Nínive, verso 40 o 41, el ejemplo de Jonás, tragado por un pez 3 días, 3 noches, que hablaba de su resurrección. Y por último, es como sellar, hermano, el llamamiento que estaba haciendo Jesús. La reina del sur, verso 42, ¿qué dice? Se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más, ¿por qué no dice más que la reina del sur? Sino que he aquí más que Salomón en este lugar, porque Salomón había superado a la reina de Saba en todo, como nación poderosa, en la sabiduría. Aún los tesoros que ella llevó no fue nada a los tesoros que le había dado Salomón a ella. Lo superó en todo. Y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿A qué se refería? A él, a Jesús, a él mismo se refería. Cosa que los escribas
y los fariseos, es decir, los sabios, no lo habían podido ver, no habían podido entender que Él era el Mesías. Por eso el reino será quitado a ustedes, así les dijo, y se les dará a otro. Si usted no aprecia esto, usted está atentando contra su vida espiritual y está peligrando que le sea quitado para dárselo a otro. Voy a perder la salvación. No estamos hablando de la salvación. Sino que de la vida rica de la cual dice Pablo que hemos sido enriquecidos en todo. No está hablando de esto. Está hablando de la sabiduría, de poder vivir, de ciencia, de saber convivir, enfrentar las cosas. De eso está hablando. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven lo que muchos desearon ver. Bienaventurados vuestros oídos, porque oyen lo que muchos desearon oír. Pero ¿qué pasa con esa bienaventuranza que tienen? La echan a tierra, entra y sale. Pero están aquí, la han escuchado, y la pregunta sería, ¿cómo van a responder ahora? ¿Cómo van a reaccionar ahora? Pero que no sea una reacción como la del cohete, que y cuando se le acaba el, ¿qué es? La pólvora, ahí viene, bang, bang. Sino que alumbréis, decía Pedro, como una antorcha que siempre se mantiene llena de aceite, siempre está alumbrando, brillando. Así somos llamados nosotros, a brillar, a ser luz para las naciones. Amén. Cierre sus ojos. Dígale, Señor, gracias por tu palabra. Ahora reconozco la dureza en mi corazón y que he hecho vano mi relación contigo, Señor. He hecho vano tu palabra, porque hasta este día me he guiado por las concupiscencias